El 2 de marzo de 2006, a las 9:30 de la noche, el cabo Sergio Pucheta llamó por radio a su central pidiendo refuerzos. 18 horas después, un granjero lo encontró a 28 kilómetros de distancia, oculto en un descampado, sentado en posición fetal, completamente seco, en medio de una lluvia que no había parado en toda la noche. Pucheta no era un civil que vio una luz y salió corriendo a contarlo. Era un policía de la división Abigeato, la unidad que persigue el robo de ganado en los campos más solos de la Pampa Argentina. Su trabajo todas las noches era reconocer el ordinario, un reflector, un ladrón de vacas, un vehículo escondido. Estaba entrenado para distinguir lo que es de este mundo. Esa noche patrullaba solo y en el camino vio un vehículo detenido entre los árboles, en una zona donde no debía haber nadie. Llamó por radio, posible presencia de cuatreros. Necesitaba refuerzos. Después colgó, desenfundó su arma de reglamento y entró caminando al bosque. Los refuerzos llegaron. Encontraron la moto Honda 125 al costado del camino. Pucheta no estaba. Y lo que encontraron junto a la moto los dejó paralizados. Su arma reglamentaria, su radio y su linterna encendida. Las dos primeras, desarmadas. Desarmadas en sus piezas, una por una, dejadas en el suelo. No tiradas, no rotas, desensambladas metódicamente. Piensen en eso un segundo. Un policía no desarma su propia arma en una emergencia. Y si alguien lo atacó, ¿quién desarma un arma y una radio, pieza por pieza, y las deja ordenadas al costado del camino? Bienvenidos custodios del misterio. Han sintonizado Mundo Oscuro. Nadie en ese momento tenía una respuesta, y la noche apenas empezaba. Llamaron a más refuerzos, montaron un operativo de búsqueda en todo el sector. Entraron al bosque con linternas, gritaron su nombre, peinaron el terreno, y mientras los buscaban, empezó a llover. Una lluvia torrencial que no paró en toda la noche. Lo buscaron durante horas. Nada. Ni Pucheta, ni rastreros, ni vehículo, ni rastro. Solo una moto, un arma desarmada y un radio desarmado. Pero en la tierra mojada encontraron una sola línea de huellas, una sola persona, y las huellas contaban algo imposible. Las huellas salían del bosque y se internaban en un campo de maíz cercano. Eran pisadas humanas reconocibles, pero a medida que avanzaban, la distancia entre una y otra crecía. Primero, medio metro, después, 1 metro, después, 1,5 metros, 2 metros. Los investigadores se detuvieron. Pensaron que se estaban saltando huellas. Volvieron atrás a revisar centímetro a centímetro. No faltaba ninguna. Las pisadas simple y sencillamente se estaban separando cada vez más, como si algo estuviera lanzando a ese hombre por el aire con cada paso. Siguieron las huellas 1 kilómetro campo adentro y al final del campo de maíz la línea se detenía. Había una última huella de un pie derecho en la tierra y después nada, ni una huella más. Un hombre no camina y luego simplemente deja de existir sobre la tierra. 18 horas después de aquella llamada, a 28 kilómetros de allí, un granjero bajó por el camino de su propiedad y vio a alguien solo en un descampado, bajo una lluvia que había durado toda la noche. Se acercó. Era un policía en posición fetal, meciéndose, y el granjero notó algo que no podía ser.
El hombre estaba seco, completamente seco. El granjero llamó a las autoridades. Cuando la policía llegó, no podían creerlo. Era Pucheta. El compañero que habían buscado toda la noche estaba ahí, a 28 kilómetros en posición fetal, sin reaccionar. No hablaba, no respondía, pero cuando vio a su jefe, un hombre con el que tenía una relación muy cercana, se levantó, corrió hacia él y lo abrazó llorando, sin soltarlo durante varios minutos. Sus compañeros lo llevaron inmediatamente al hospital. La hipótesis inicial era obvia. Lo secuestraron los rateros, lo torturaron y después lo abandonaron. Esperaban encontrar un hombre golpeado, deshidratado, desnutrido. En el hospital lo examinaron de arriba a abajo. Estaba hidratado, estaba alimentado, estaba sano. Un hombre que había desaparecido 18 horas bajo una tormenta no estaba deshidratado ni un solo grado. Ni siquiera estaba mojado. Pero sí había una anomalía en su cuerpo. En la planta de los dos pies tenía quemaduras. Quemaduras profundas dentro de sus botas que no se explicaban con nada de lo que había vivido esa noche. Y cuando finalmente habló, lo que contó no explicaba nada. Lo empeoraba todo. Pucheta contó que entró al bosque buscando a los rateros, que apenas cruzó la línea de árboles, notó algo extraño, el silencio. En un monte lleno de insectos y aves nocturnas, de repente no se oía nada. Nada. Avanzó. Creyó ver el metal entre los árboles como un vehículo. Se obligó a seguir y cuando estaba en el centro del monte, escuchó algo detrás de él. Se giró y ahí estaban. Dos pares de ojos rojos brillando en la oscuridad, mirándolo fijo, acercándose. Pucheta sintió una presión en el pecho tan fuerte que no podía hablar, no podía moverse. Estaba clavado en el suelo mirando esos ojos y de las sombras salieron dos figuras grises, pequeñas y delgadas, caminando directo hacia él. Pucheta juró que en ese momento dejó de controlar su propio cuerpo, que sintió su cuerpo enderezarse, doblarse hacia atrás hasta quedar arqueado, casi partido en dos, y que así, doblado hacia atrás, empezó a caminar en reversa hacia el camino. Todo el tiempo mirando esas dos figuras grises de ojos rojos que lo escoltaban sin decir una palabra. Y entonces, según su propio relato, sus manos se movieron solas, desenfundó su arma, la desarmó, dejó caer las piezas al suelo, hizo lo mismo con su radio. Un policía, controlado por algo, desarmando su propio equipo pieza por pieza, mientras su mente lo veía todo y no podía hacer nada. Pucheta dijo que en cuanto pudo, salió corriendo hacia el campo y que en el primer salto algo pasó. No cayó, se quedó suspendido en el aire, levitando sobre la tierra y perdió el control del cuerpo por completo. Después, cada vez que intentaba dar una zancada, sentía que algo lo empujaba y lo lanzaba por el aire 5, 10 metros, y aterrizaba y volvía a correr y lo lanzaban otra vez. Recuerden las huellas, las pisadas que se separaban cada vez más. 1 metro, 2 metros. Un hombre no salta 2 metros con cada paso, pero si algo lo está lanzando por el aire, las huellas cuentan exactamente esa historia. Las huellas del campo eran la evidencia física de un relato que, sin ellas, nadie habría creído. Cuando llegó al borde del campo de maíz, Pucheta estaba agotado. Dijo que supo con certeza que no podía pelear contra lo que fuera eso. Así que se detuvo,
Se giró para enfrentarlo y no había nada. Giró de nuevo y entonces el mundo desapareció. Donde antes estaba el campo, ahora había un vacío negro, un abismo, como si el mundo terminara justo donde él estaba parado. Y en medio de ese vacío, otra vez, dos pares de ojos rojos. Pucheta dijo que sintió que lo arrastraban hacia adentro y después, nada, sin memoria. Despertó 18 horas después, al borde de un camino a 28 kilómetros de donde todo empezó. Seco, con los pies quemados y con una orden que, según su testimonio, no se le borró, que no dijera nada. La policía investigó, buscaron una explicación, tenían que encontrarla porque los perseguían dos humillaciones. Primero, que uno de los suyos había desaparecido. Segundo, que la única versión que había era que unos seres grises de ojos rojos lo habían lanzado por el aire. Lo interrogaron como si fuera un sospechoso. Buscaron contradicciones, buscaron una coartada, una farsa, un engaño. No encontraron una explicación mejor. Y Pucheta mantuvo su versión sin cambiarla hasta el final. Y digo hasta el final porque Pucheta pagó un precio real por contarla. Se tuvo que retirar de la fuerza específicamente por lo que vio esa noche. Y hay un detalle más que seguro ya conoces si eres de esa área de Argentina. Ese bosque, ese pequeño monte al costado de un camino rural, tiene historia. Durante años, los vecinos de la zona reportaron luces extrañas, luces rojas en particular, acompañadas del mismo silencio que Pucheta describió. El hombre que desapareció no era un soñador, era un policía entrenado para reconocer lo ordinario. Y lo que vio y lo que sus huellas dejaron escrito en el barro no pertenece a este mundo. Díganme, custodios, un policía rural entrenado para cazar ladrones de ganado confunde ratreros con dos seres pequeños de piel gris y ojos rojos que lo lanzan por el aire. ¿O hay cosas que pasan en los caminos solos de la pampa que preferimos no mirar? Déjenme su veredicto en los comentarios. Y si alguna vez patrullaron o trabajaron de noche en el campo, cuéntenme si sintieron ese silencio, el silencio donde debería haber ruido. Ese es el único dato que no aparece en ningún expediente. Pero finalicemos la investigación. Sergio Pucheta volvió a la civilización, pero una parte de él se quedó para siempre en ese monte pampeano. Y es que la verdadera tragedia de encuentros como el de él no es lo que te hacen allí dentro, es saber que el mapa de nuestro mundo tiene grietas invisibles al costado de cualquier camino. No pienses que la distancia te protege. No cometas el error de creer que necesitas viajar miles de kilómetros hasta una ruta solitaria para estar en peligro. El vacío que persiguió a ese policía no tiene geografía. Se alimenta del silencio. El mismo silencio que empieza a colarse ahora mismo en la habitación desde donde miras esta pantalla. Esa extraña sensación de que la oscuridad detrás de tu puerta ya no está vacía o que algo te vela desde el interior del armario. Si esta noche escuchas un crujido, si notas que la temperatura baja de golpe o si simplemente sientes el impulso irracional de mirar por encima de tu hombro, no lo hagas. Porque cuando la realidad se quiebra, el hospital, el sanatorio, ni el regreso a casa son opciones para quien se acaba de convertir en un residente permanente de mundo oscuro.